Considera tus, considera tus caminos. Es un tema importante dentro de la palabra de Dios. Dice en Lamentaciones 3:17, bueno es el hombre llevar yugo desde su juventud. Podemos consultar en 1 Timoteo 4:12-16 y 2 Timoteo 2:25, Filipenses 1:27 y Tito 2:7 y 2 de Crónicas 20:20 y en Salmos 24:3-4 y 1 de Samuel 3:3-20. Es importante que dentro del tiempo de Dios las personas puedan alcanzar la palabra de Dios en un tiempo más cercano. Eso significa mientras más pronto mejor. ¿Por qué? Porque si no adquirimos cosas que en el mundo pueden estorbar al camino de Dios. Desgraciadamente nosotros, los seres humanos, adquirimos mucha escoria, mucha cosa que es pesada, mucha cosa que nos incomoda y que nos va adhiriendo hacia el mundo, hacia las cosas mundanales, hacia aquellas cosas que estorban para poder seguir el camino de Dios. Recordemos que las personas van adquiriendo actitudes, hábitos durante todo el tiempo de su vida, pero algunos de ellos no son convenientes. Por eso es conveniente saber qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Eso lo encontramos en Lamentaciones 3:27. ¿Por qué? Es bueno porque te acerca a Dios, al no adquirir aquellos hábitos que te estorban. Desgraciadamente, la palabra de Dios también habla de que las personas, desgraciadamente, aún dentro de la misma iglesia, no tienen los buenos hábitos que deben tener. Hay una forma de comportarse y esa Dios la ha establecido en su palabra. ¿Para qué? Para que podamos tener salvación y vida eterna. Por eso es importante que todos adquiramos buenos hábitos. Esos buenos hábitos, al explorar la Biblia, te darás cuenta cuáles son los que la Biblia marca. Recuerda que es importante conocer la palabra de Dios y aplicarla en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas recibir la bendición de la salvación. La salvación no se obtiene por buenas obras, es cierto, pero es necesario andar en ellas para demostrar esa salvación que Cristo Jesús nos ha dado en esta vida. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a la próxima vida o al próximo lugar donde nosotros habitaremos, estemos ante su santa presencia. Una forma fácil para definir qué cielo es infierno es estar ante la presencia de Dios o alejado de la presencia de Dios. Es así de sencillo como podemos alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús la obtuvo en la cruz. No es por obras que nosotros hagamos, no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que no hagamos podemos ser juzgados. Recuerda que es importante andar en el camino de Dios. ¿Cómo? En santidad. Esa es una cosa muy importante. La otra es el amor. Si tienes estas dos cosas, si tienes a Cristo en tu corazón, entonces podrás hacer las obras que Dios ha determinado a aquellos que le aman. Aquellos que le aman deben de saber que Lamentaciones 3:29 dice, ponga su boca en el polvo por si hay esperanza. Es necesario saber que mientras hay vida hay esperanza. Si tú te arrepientes de tus pecados, entonces tú podrás obtener la salvación. El poner la boca en el polvo es un símbolo de humildad y es reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos polvo, que es necesario pedirle perdón para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Cómo? Arrepintiendo nuestros pecados para que cuando te comparezcamos no tengamos deuda que pagar, ya que Cristo Jesús la pagó en la cruz. No es necesario que nosotros comparezcamos como reos de muerte, sino como personas para salvación y vida eterna. Eso es solamente en Cristo Jesús. O sea, no es por lo que tú hagas, sino es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz un día, siendo la ofrenda perfecta. Y el respaldo de esta lectura de Lamentaciones 3:29 es 1 Samuel 25, 23, 24, el versículo 31 y el 34 de este mismo capítulo 25. Y en 2 de Samuel 12, 16 al 23, poniendo énfasis en los versículos 21 al 23. Es necesario saber que el rey David tuvo muchos problemas, aun cuando era un varón de Dios, tuvo problemas porque se descuidó. Es necesario que cada día, cada minuto, cada segundo que tienes de tu vida, estés concentrado en Dios y recordar que voltear hacia un lado o hacia otro puede llevarte a la perdición. Veamos lo que dice Lamentaciones 3:31. El Señor nos desecha para siempre. Lo podemos ver también en 2 de Samuel 12, 24, 25. El Señor quiere que alcances la salvación y la vida eterna. Por eso es que ha provisto la salvación de una forma gratuita y fácil. Entonces, es necesario que si tú te encuentras en pecado, te encuentras en dificultades, acudas y revises bien tu vida y voltees hacia Dios. Y no nomás voltees, sino que sigas tu camino, paso a paso y momento a momento, para que tú puedas alcanzar
el premio que es la salvación y la vida eterna cuando comparezcamos ante su santa presencia, ya que el ser humano solamente será juzgado cuando se muera, pero si nos morimos en pecado, entonces la pena sería el infierno. Entonces, porque solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. ¿Cuál es el que tú quieres ir? Es necesario saber que en Lamentaciones 3:32 dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente. También lo vemos en 2 de Samuel 12, 14, 15 y en Job 1, 10, 12. Dice porque no aflige ni entristece voluntariamente por la sencilla razón de que el hombre labra su propio destino. ¿Por qué? Porque si andas en lugares inadecuados, es imposible que la presencia de Dios esté en tu vida. Si andamos en cantinas, si andamos con mujeres, si andamos en todas aquellas cosas que Dios aborrece, entonces nosotros estamos mal. Es importante estar en una iglesia, pero no nomás es estar en la iglesia, porque esa es una sola para las partes. La otra es estar en el camino de Dios, en la santidad que Él demanda de todos aquellos los que creen en Él. Y si tú crees en Él, pues lógico que tendrás que andar en su vida. Por eso dice en Lamentaciones 3:36, trastornado el hombre en su causa, el Señor no prueba. Lo vemos en 2 de Samuel 11, 14, 15. Bueno, veamos el hombre, en el caso de este, es el caso de David. David mandó matar, en 2 de Samuel 11, 14, 15, mandó matar a un hombre. Claro, no con su propia espada, pero sí a través de su propio consentimiento. ¿Por qué? Porque cambió su destino. Cuando nosotros atentamos contra un hijo de Dios, trastornamos su camino y en lugar de ayudarlo a la salvación, podemos ayudarlo a la perdición. Todos aquellos que son líderes, todos aquellos que aman a Dios, deberán tener cuidado qué hacen, porque lo que hacen puede estorbar en la vida de un cristiano o en la vida de un no cristiano, ya que las dos almas son importantes para Dios y una tal vez se acerque y la otra tal vez se aleje. Recordemos que no debemos poner trabas a la gente para que se acerque a Dios, sino al contrario, evangelizarlos, hablarles de la palabra de Dios y dar un testimonio vivo de lo que Cristo Jesús es en nuestro corazón. Si tú lo haces así, entonces no trastornarás el camino de las personas y éstas podrán acercarse a Dios confiadamente, sabiendo bien claro que realmente los cristianos amamos a Dios. Dice Lamentaciones 3:40, y escudriñemos y busquemos y volvamos al camino. Es necesario que analicemos nuestra vida y busquemos a Dios completamente. Y para eso tengamos que volver al camino. Y el camino es Cristo Jesús. Es el único camino que Dios a través de su palabra nos ha dado para que alcancemos vida eterna y salvación. En 2 de Samuel 12, 9 al 12, y en Isaías 30, 21, y en Isaías 42, 16 y en Malaquías 2, 6 al 7, dice que escudriñemos y busquemos y volvamos al camino. ¿Cuál es el camino? Bueno, el único camino que la palabra de Dios dice es Cristo, para llegar a Dios. Si tú quieres llegar a Dios, solamente puedes llegar a través de la tercera persona de la deidad. Eso es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Es necesario que analicemos nuestra vida paso a paso para que sepamos dónde andamos bien y dónde andamos mal. Si tú tienes al Espíritu Santo, este te ayudará a que tú andes en el camino correcto. Si tú lo haces, no tendrás problemas. Pero si tú te haces oídos sordos a lo que dice la palabra de Dios, entonces vas a tener un serio problema. Ahorita podrías recibir adelante de tu castigo, pero realmente no es así, sino que el castigo es la vida eterna sin la presencia de Dios. Dice Lamentaciones 3:41, dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. En Salmo 51, 1:10 vemos a un rey David arrepentido de todo aquello que había cometido. Y lógico, se arrepintió. Si analizamos también la vida de Caín, cuando fue confrontado con la palabra de Dios, veremos que no se arrepintió. O sea, porque hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. O sea, él sí se sintió mal por el problema, pero no hizo nada realmente para poder escapar de la ira venidera. Eso fue su error, y ese es nuestro error el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo lo correcto de levantar nuestro corazón limpio, contrito y humillado y ponerlos en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que alcancemos esa salvación y esa vida eterna que necesitamos tener un día. Porque como parezcamos, nuestro cuerpo va a perecer, pero desgraciadamente nuestra alma y nuestro espíritu no está destinada a ser destruida. Entonces es importante que concentres tu vida en la vida venidera para que puedas alcanzar esa salvación que Dios ha prometido a todos sus hijos. Es necesario saber que no nomás es estar sentado en la iglesia, sino participando en cada una de las partes de Dios. A pesar de las dificultades que tú tengas en tu iglesia, recuerda que hay mucho trabajo en la palabra de Dios, no nomás en la iglesia, sino fuera de ella. Es necesario saber que Dios ha venido a los enfermos. Eso significa a todas aquellas personas que necesitan